Este es el capítulo 22 de Cabe Canem, el de las fiestas navideñas, el de queremos turrón, turrón, pero que sea anti-Xixona, o vuelve a casa por Navidad. Qué bonito, qué tierno todo. Y camaradas, si yo os digo que este capítulo 22 de Cabe Canem se ha grabado íntegramente en Badajoz, os lo creéis. Si os digo que se ha grabado íntegramente en Pozuelo de Alarcón, os lo creéis. Si os digo que se ha grabado en Dos Hermanas, os lo creéis. Si os digo que se ha grabado en Ponferrada, os lo creéis. Si os digo que se ha grabado en Colliure, Francia, os lo creéis, bien sûr. Si os digo que se ha grabado en Santa María de Palautordera, os lo creéis. Y no es porque os lo creáis todo, es porque creéis en mi palabra y porque con el audio de un podcast podéis transportaros donde queráis porque no se ve nada y se escucha todo. Ya lo decía el célebre sociólogo Juan Roch de Mercadona en el siglo IV después de Cristo. Los barquillos hacen Navidad. Ya llega la Navidad, en Cabe Canem la vamos a celebrar, con historias de Roma y mucha pasión. Viva Roma, viva la Navidad, qué celebración. Cabe Canem, Cabe Canem, el podcast de la antigua Roma que vale un imperio. Cabe Canem, Cabe Canem, te deseamos alegría y sonrisas. Si nos escuchas tú, entonces brinda y canta con nosotros, que tengas toda la felicidad. Bendecida por los dioses romanos, y ahora voy a lavarme las manos. Cabe Canem, Cabe Canem, el podcast de la antigua Roma que vale un imperio. Cabe Canem, Cabe. ¿Los romanos celebraban la Navidad? Cuando pensamos en la Navidad nos vienen a la cabeza luces, villancicos y regalos, pero en la Roma antigua la Navidad tal como la conocemos no existía. Lo que sí celebraban los romanos era la Saturnalia, una fiesta de finales de diciembre dedicada al dios Saturno, caracterizada por banquetes abundantes, intercambio de regalos y un ambiente de alegría desbordante. Durante la Saturnalia se invertían roles sociales, los esclavos podían bromear con sus amos y los ciudadanos disfrutaban de bromas y diversión sin preocupaciones. Con el paso del tiempo y la expansión del cristianismo, el 25 de diciembre se estableció como el Dies Natalis Solis Invicti, el nacimiento del sol invicto, una festividad que celebraba el retorno del sol después del solsticio de invierno. Más adelante, esta fecha se cristianizó y se convirtió en el nacimiento de Jesús, dando origen a la Navidad que hoy conocemos. Así que aunque celebremos la Navidad con luces y villancicos, los romanos antiguos tenían sus propias fiestas, llenas de vino, risas y banquetes, pero sin turrones ni barquillos, ni la lotería de Navidad y, por supuesto, sin Papá Noel. Gracias, Patricia. Siempre en Australia, pero hoy no, porque ella también ha vuelto a casa por Navidad. Nuestro invitado de ahora mismo es gallego. Gallego, como decía un spot de televisión de hace muchos años, los que yo tengo. Bienvenido a Cabe Canem, Xerardo Torrado Agulla. Hola, pues aquí estoy. Muchas gracias por contar conmigo. Xerardo es licenciado en Historia por la Universidad de Santiago de Compostela y actualmente es doctorando en Historia Antigua por la Universidad de Compostela también. ¿Cómo llevamos el doctorado? ¿Ya es tuyo? ¿Ya está en el zurrón o qué? Bueno, dentro de poco la dejaré en depósito, sí. Dos o 3 meses la dejo en depósito ya para defender. Ya está, estoy en la fase final, ya. Este año has publicado con Erasmus la editorial El Ejército Romano, un tema que nos encanta. ¿Qué tenía Xerardo, tú que eres un estudioso del tema, el Ejército Romano para ser el más poderoso de la antigüedad?
Bueno, pues sí, es una de esas grandes preguntas que me suelen hacer. ¿Cuál era la clave del éxito del ejército romano? Bueno, y aquí se pueden señalar varios factores. En primer lugar, se puede señalar pues el factor humano, es decir, el manpower, que se suele decir. Es decir, el manpower de Roma es que era inmenso. Después de derrotas como podía ser la Segunda Guerra Púnica de Lega Trasimeno y sobre todo de Cannas, pues después, poco después, ya Roma ya tenía a 2 legiones para ser enviadas contra Aníbal. Es decir, ese factor humano era para regenerarse era tremendo. De hecho, hay una frase que se le atribuye a Julio César, precisamente aquí en España, que es haber erigonis populum romanum. Sí. De que es decir, como diciendo, hay legiones en Roma, es decir, en plan, derrótame, que Roma te va a enviar 4 o 5 más. Más o menos una cosa así. No, otro factor de éxito es esa capacidad que tenía para adaptarse al territorio. Es decir, que era un ejército de una enorme plasticidad. Había ejércitos que tenían que adaptarse y tenían que buscar un terreno bueno para la batalla, como podría ser Alejandro Magno, que tenía que operar con sus sarisas, o sus enemigos, los aqueménidas, los persas, que tenían que actuar con sus carros falcados y buscaban pues esas amplias mesetas, como la de Gamela, para sus grandes batallas. En cambio, Roma, por medio de su distribución, de la división de sus efectivos, podía adaptarse muy bien al terreno, y eso creo que es uno de los grandes factores que pueden explicar el éxito en la antigüedad de esta máquina impresionante bélica que era el ejército romano. ¿Cuándo nace, Gerardo, el ejército romano de una forma aplastante, concluyente? Bueno, yo creo, el ejército romano, cuando digamos, era una dieta Roma, bueno, pues tendría a su pequeño ejército, pero yo creo que digamos la época, digamos, donde dice, bueno, a partir de aquí esto es una máquina aplastante, un tanque que arrasa con todo. Yo creo que se daría una fecha en concreto, que sería como el 101-102 antes de Cristo, que sería con Cayo Mario, que es ese gran reformador del ejército romano. Eso es. Que nota precisamente esa plasticidad, esa energía, esa uniformidad en el armamento, que antes era un poco como se dice ahora el ejército de Pancho Villa, ¿no? Sí. Pues no, pero con Cayo Mario, pues además se crea el águila romana como símbolo de la región, Muy importante, sí. Yo destacaría precisamente pues ese momento. Los grandes emperadores no se entendían si no eran grandes militares. ¿Es así? Bueno, sí, hubo grandes militares que luego fueron emperadores, como puede ser Tiberio y Castro de Augusto, que destacó durante el principado de Augusto, pues destacaba allí pues en Germania. Bueno, y evidentemente digo nuestro porque era hispano, el gran Trajano, también posiblemente el emperador más importante y el que llevó a Roma a su máximo poderío y a su máxima extensión geográfica, que es completamente con Marco Trajano, con nuestro Trajano, con nuestro emperador hispano. Sí. Julio César también. Yo creo que se manejaba también, bien, ¿no? Sí. Pero ya Julio César ya sería como anterior al imperio. Es verdad. No era un emperador. Claro, yo hablaba de los emperadores. Julio César. Sí. Bueno, hay quien dice que es el primer emperador. De hecho, cuando Suetonio hace las biografías de los emperadores, la primera biografía de ellas se la dedica a Julio César. No podía ser de otra manera. Ya. Suetonio era el cronista oficial, ¿no? Sí, el cronista oficial y Tácito también. Es decir, a veces va destapando algún que otro trapo sucio de los emperadores. Sí. Los famosos legionarios. A veces muy amarillento. Los famosos legionarios no estaban desde el principio del ejército romano, ¿no? No. Es decir, la legión. Es decir, la legión tiene una evolución. Una evolución. Yo como dije antes, destaco su momento, el 102 más o menos antes de Cristo, con Cayo Mario, pero el famoso legionario, pues no, es producto de una evolución, no está desde el principio, claro, es producto de una evolución. Ya. ¿Cuáles son las claves de la organización del ejército romano? Estamos hablando del ejército romano constantemente, es tu libro, es tu tema, pero
¿Cuáles son las claves de esa organización que deviene vital también en el funcionamiento del ejército romano? Yo creo que, digamos que en su organización interna, lo que le dota de esa gran capacidad al ejército romano es como decía antes, su plasticidad, ¿no? Como una legión se divide en cohortes, que serían más o menos como 600 legionarios, y una unidad más pequeña que serían los manípulos, que serían más o menos 200. Esto es y por la centuria, claro, la centuria. Esto es como, digamos, es como se organiza el ejército, y esto además, por ejemplo, si había un momento de la batalla comprometido, por ejemplo, una parte del frente estaba comprometido, gracias a esta subdivisión de la legión, pueden decir, a ver, la corte tal para aquí, o al punto que estaba comprometido, o el manípulo tal para acá. Y gracias a eso, y por medio de una serie de señales que podían ser tanto acústicas como visuales, se decían, bueno, pues esta corte para aquí, o este manípulo para allá. Incluso vemos que, por ejemplo, el propio penacho, ese penacho, que es tan transversal del cinturón, en sí mismo es una señal visual, porque sigamos a ese hombre del penacho, el penacho dota de visibilidad al yelmo, al casco, y sigamos a este, que es el que manda aquí. Ya. Para ti, ¿quién fue el gran estratega de los romanos en el campo de batalla? A ver, todo el mundo diría que Julio César, pero bueno, yo voy a disentir un poco, sin quitarle méritos a gran Julio César, y voy a repetir lo que dije antes un poco del Cayo Mario. Ese Cayo Mario es una persona, yo creo, un personaje central en la historia militar romana, y que digamos que encumbra a ese ejército romano. Es decir, incluso le llaman el tercer fundador de Roma. Sería el primero Rómulo, claro, después Camilo, y después sería Mario, porque Roma estaba especialmente asustada con esos símbolos y esos teutones. Estaban en camino de Roma. Y Mario los logra vencer, los logra detener a esta gente, y dota al ejército romano pues de esta plasticidad, que es la clave sin duda de su éxito. Así que destacaría la figura de Cayo Mario. Bien, en el ejército no solo había legionarios, había muchos cuerpos auxiliares. Claro, muchos cuerpos auxiliares. A veces los cuerpos auxiliares, la diferencia entre un legionario y un cuerpo auxiliar sería la condición de poseer o no lo que es la ciudadanía romana. Si no eran ciudadanos romanos, los que podían formar parte de estos cuerpos auxiliares podían ser itálicos, es decir, de la península itálica, pero no romanos. Es decir, la ciudad romana es una conquista. Es decir, todo el mundo ansiaba ser ciudadano romano aquella, pero no se podía conseguir. Incluso en la propia, antes de la llamada guerra social, había ciudades itálicas que tenían el derecho latino, no tenían el derecho romano. Y esas unidades militares, pues a veces aprovechaban pues los recursos de los pueblos con los cuales se iban encontrando. Siempre se pone como caso paradigmático el caso de los honderos baleares, ¿no? Porque eran esos hombres que estaban dedicados sobre todo a dañar, porque dañaban al enemigo, pero también sobre todo a provocarlo para el combate. Había de tener un momento en el cual había que entrar a la batalla porque se estaba pues, en un momento adecuado, en una posición adecuada, pero había que provocar al enemigo para que hubiera esa batalla, y para eso estaban pues esas unidades auxiliares de carácter ligero, es decir, unidades móviles con mucha movilidad, porque llevaban armamento ligero, no llevaban la vestimenta de un legionario. Es decir, serían como lo que la República Arcaica, el ejército un poco más antiguo, pues serían los llamados élites, ¿no? que eran como esos hombres que entraron primero en combate para provocar la batalla. No era muy normal que los romanos fueran vapuleados en una batalla, no, eso no ocurría casi todos los días. Eso ocurrió en la batalla, por ejemplo, de Teoteburgo, año 9 después de Cristo. Se perdieron 3 legiones enteras a manos de una coalición de pueblos germánicos, también cohortes. El pobre avaro. Exacto, alas de caballería
fue el denominado desastre de Varo, como tú sabes, Gerardo, mejor que yo. Varo era quien mandaba al ejército romano. Sí. ¿Hay muchas derrotas de esta magnitud en la que murieron todos? Sí, yo creo que para destacar grandes derrotas, yo podría destacar primero, bueno, siempre se destaca la de la batalla de Cannae, ¿no? Anti-Aníbal, Sí. la de Cotrasimeno. Después destacaría la de Varo, y después puede destacar otra, ya sería la de la batalla de Carrae, que sería, digamos, el primer gran enfrentamiento entre Roma y el que yo llamo el gran vapuleador de Roma. Es decir, Roma se enfrentó con muchos enemigos, pero pocas veces se enfrentaba con un enemigo que, digamos, que fuese como otro imperio. Y ese otro imperio, con el cual se enfrenta Roma, porque podían ser pueblos, reyezuelos y tal, pero ese imperio es el imperio parto. Por lo tanto, ante estos partos, como ustedes serían como en Asia Central y tal, pues serían los grandes, como digo, vapuleadores de Roma. Es decir, si Roma fue vapuleada en un momento, fue por mano de los partos. Y esa primera derrota, que fue la de Carrae, en la cual pierde la vida nada más y nada menos que Marco Licinio Craso, es decir, el triunviro, que junto con Pompeyo y Julio César, pues tiene el triunvirato. Pues pierde la vida, es decir, pierde la vida, le cortan la cabeza y bueno, dicen que como Craso era muy, digamos, le gustaba mucho el oro, pues lo que hacen es verterle en su cabeza, pues en la boca, oro fundido. Caramba. Que le echaron al pobre Marco Licinio. Me está doliendo a mí ese oro sí, fundido. un dolor de gargantas, un dolor de garganta te viene, sí. Gerardo, no hay ejército sin soldados. Era muy dura, ¿no? Dicen la instrucción de los soldados romanos. Sí, muy dura, sí. Cuando me preguntan sobre este punto en concreto, yo suelo decir que la película de la chaqueta metálica de Kubrick, que representa, digamos, la dureza de un entrenamiento militar, pues sería comparado con Roma un campamento infantil. Suelo decir esto. Bueno, no sé si... A ver, igual es un poco exagerado, pero bueno, sí. Incluso aquí en el libro relato pues algunos casos que conocemos por escritorios, como puede ser Tácito, por como ese centurión que le llamaban, que era alteran, es decir, dame otra. Es decir, los centuriones tenían una vitis, que era una vara, y con esta vara aplicaban la disciplina. Y este centurión le llamaba cada alta y le decía, dame otra, porque en plan, dame otra que esta la acabo de romper, ¿no? Porque está... Y tanto que le daba aquí al pobre legionario, aplicando la disciplina, pues esto rompía las varas y pedía otra vara para seguir continuando con la disciplina. Que los soldados, de todas formas, aunque tenían una instrucción muy dura, cobraban bien cuando ejercían en el ejército, ¿no? Y luego cuando se jubilaban tenían premios importantes, ¿no? Como tierras, por ejemplo. Sí, por supuesto, sí. Estamos los diplomas militares que evidentemente pues aparecen las tierras. Esto de las tierras y los veteranos creó una serie de problemas, sobre todo al final de la República, y fue uno de los factores que desencadenaron el fin de la República de Roma, ¿no? Es el fin de la República, porque estamos hablando de grandes políticos que a su vez eran grandes generales. Todos pensamos en dos figuras, sobre todo, que es en Julio César y en Pompeyo. Bueno, y también una figura anterior, que sería Sila. Claro, porque esta gente pues tenían sus veteranos que los querían pues las tierras. Claro, y sobre todo los querían las tierras porque los usaban usaban sus veteranos como instrumentos políticos, ¿no? Porque esos veteranos no solo podían amedrentar a sus enemigos, digamos en cuenta que Sila fue el primero en atacar a Roma. Atacó a Roma, decía, a su ciudad. Sí. Sino que esos veteranos podían ser movilizados para digamos, alterar el voto a favor de su general, porque además de general, era un hombre político. Una pregunta simpática. ¿Quién cocinaba en los campamentos, Gerardo? Pues había los propios legionarios, antiposterianos, llevaban no cada uno, pero no sé si eran cada dos, creo que eran, llevaban su molinito, es decir, como un molino de cereal, es una piedra de molino,
y fabricaban sobre todo lo que es la pulse o pulmenta, porque lo que nosotros conocemos como pan, es decir, el pan, es decir, nosotros el cereal sobre todo lo que hacemos con él es panificarlo, hacemos pan, pero los romanos también tienen sus panaderías, pero las panaderías aparecen muy tardíamente en Roma. Es decir, lo que hacen los romanos es esta pulmenta, que son como una especie de gachas, y estas gachas pues serían la comida fundamental de un legionario. Yeah. Y después tendrían muy importante, es con concreto mi tesis doctoral va sobre el vino antiguo italiano, ¿no? Pero el vino italiano, ¿no? Sí, el vino en la península itálica. Lo digo porque hoy en día igual parece un poco raro de que pensar de que el vino podía ser más barato que el agua. Sí. Pues que estamos en momentos en la historia antigua donde la potabilidad del agua no estaba garantizada. Y podía ser muy costoso encontrar agua potable en ciertas condiciones en cierto territorio. ¿Y llevaban vino? Llevaban vino y además usaban el vino, una especie de vinagre para potabilizar el agua. Y tenían una especie de bebida que le llaman posca, que seguramente sería una especie como de vino barato, que sería como un refresco a base de agua y vinagre. Incluso yo defiendo la teoría de que cuando está Jesús en la cruz y los legionarios que están a su pie dicen los evangelios que le dan de beber vinagre, aunque con esto están haciendo que se cumpliera cierto salmo, posiblemente los legionarios no tienen esa mala intención de torturar a Jesús más de lo que estaba sufriendo, sino que posiblemente le dieron pues su refresco de todos los días, que era este vinagre, que era vinagre, un vino, una especie de sucedáneo de vino muy barato. Pues bueno, pues entre esta posca que mantenía, digamos, que el espíritu elevado de los hombres y la pulmenta, pues eran como unas especies de gachas de cereal, iban pues tirando. Esa era la... Iban tirando. Oye, para terminar... también tenían verduras y carne también, pues bueno, esta era la base. Ya. Para terminar, Gerardo, este podcast se llama Cave Canem, cuidado con el perro. Sí, eso los perros jugaban a cierto mosaico, me suena. Exacto, eso, sí. Pompeyano seguramente. Sí. Digo que los perros de guerra jugaban su papel, Gerardo. Sí. ¿Y qué papel jugaban? Seguramente. A ver, los perros, claro, hay estudios que nos quieren hacer como, digamos, una reconstrucción, o por lo menos hacernos ver cómo era un perro de la antigua Roma, porque es decir, los perros hoy en día pues sufrieron a lo largo del tiempo pues una serie de alteraciones genéticas, de cruces, de búsquedas de nuevas razas, sí. Pero se suele pensar de que los perros de la antigua Roma pues sobre todo serían bastante parecidos a un Rottweiler de hoy en día. Sí. Serían perros bastante como de presa, bastante... ¿Y qué debían hacer? Más bien, ¿En el campo de batalla, pues, Gerardo, ¿qué debían hacer? ¿Morder al enemigo o qué? Sí, morder al enemigo. O sobre todo, muchas veces podían hacer esa función de como lo que decíamos antes, ¿no? De que esas tropas... Provocarlos. Que se dedican a provocar. Ya, sí. Antes de la batalla. O a desmotivar. Muy bien. Gerardo Torrado Agulla, gracias por tu sapiencia, gracias por acercarnos el ejército romano, gracias a tu libro. Que vaya muy bien el doctorando, que la próxima vez que hablemos contigo ya seas doctor. Eso espero, porque es cuestión de meses, de poquito tiempo ya. Muy bien, fase gracias. Final total. Muy bien, adiós, muchas hasta gracias. Siempre. Chao. Hasta luego, muchas gracias. Pompeya y la dieta de los esclavos. Nuevas excavaciones en la villa de Civita Giuliana, en Pompeya, revelan que algunos esclavos del siglo I estaban mejor alimentados que muchos ciudadanos libres pobres. En sus dependencias se han hallado restos de habas, frutas y otros alimentos nutritivos que complementaban la ración básica de trigo. Los arqueólogos explican que esta dieta más variada respondía a un criterio económico: asegurar la fuerza laboral de los esclavos considerados un activo esencial de la villa. En contraste, gran parte de la población libre dependía casi exclusivamente de cereales y a menudo de la caridad pública. El hallazgo subraya la profunda desigualdad social en el Imperio Romano y revela que la línea entre esclavitud y libertad no siempre se reflejaba en la mesa.
También aporta nueva información sobre la gestión doméstica y la organización interna de las vías suburbanas de Pompeya. Profesor Miguel Ángel Violán. Y presentando la locución latina, Ferran Badía. Amor vinciat omnia. El amor todo lo vence. Es uno de los versos más eximios del poeta latino Virgilio, que figura en su poema Las Bucólicas, relato de cuitas de amor entre pastores. Amor vincit omnia. El aforismo nos da cuenta de que entre las diversas fuerzas que mueven el mundo es el amor la más poderosa, aquella a la que no nos podemos resistir. Es esta una idea universalmente glosada en todos los géneros, en todas las artes. El amor que todo lo vence está presente en grandes películas y obras literarias. Son las energías que despierta el amor, pero también los desasosiegos, ambas cosas profundamente imbricadas en la condición humana. De ahí que con su frase Virgilio entronice el poder del sentimiento en las relaciones humanas, un poder sobre todo cuanto se cuece en la faz de la tierra. Honorables senadores, hoy vengo a informar que los cangrejos han solicitado representación en el Senado, alegando que sus pinzas ya cumplen función de voto doble. En las costas de Hispania marchan en formación Legión Quinta Pinzata, siempre de lado, pero con disciplina ejemplar. Dicen los augures que el futuro del imperio depende de un cangrejo que camina hacia atrás, pero piensa hacia adelante. Incluso Julio César admitió que ningún ejército humano podía igualar la sincronía de un banco de cangrejos al escuchar una ola patriótica. En el Foro Romano ya venden cascos minúsculos para crustáceos, demostrando que el comercio siempre se adapta a la demanda. Los poetas, inspirados, comparan su caparazón con el inexorable paso del tiempo, duro por fuera, blandengue en el Senado. Y en las termas, los ciudadanos romanos aseguran que los cangrejos saben más chismes que los patricios. Un filósofo estoico afirmó que la vida es como un cangrejo. Avanza, aunque parezca que retrocede. Los cónsules discuten si deben pagar impuestos o simplemente dejarse llevar por la marea fiscal. Por ello, propongo que aceptemos a los cangrejos como aliados imperiales, pues nadie entiende mejor los vaivenes del destino que ellos. Vamos a buscar el cangrejo Alejo, nadie sabe dónde andará. El cangrejo Alejo está muy lejos, pero ya llegará. Alejo, que te veo por el catalejo. Este es el último podcast de 2025, el número 22. Sintiéndolo mucho, habrá más capítulos en 2026, que ya es mala pata. Amenazamos con el capítulo 23. Cabe canem, tararí tararí que te vi. Conejo y las curiosidades de Roma y no van broma. Tony Conejo, explicaciones que van de la plebe a los emperadores, pasando por las legiones. Gracias a Tony Conejo. Hoy quiero comenzar con una pregunta que estoy seguro te has hecho en más de una ocasión. ¿Es verdad que Jesús nació un 25 de diciembre? Ciertamente, la palabra Navidad viene del latín nativitas, que significa nacimiento. En el Imperio Romano, el 25 de diciembre se celebraba la fiesta llamada del Natalis Invicti, con motivo del solsticio de invierno. Sí, ya sé que el solsticio de invierno tiene ahora lugar el día 21, pero eso es a causa de los cambios experimentados por el calendario con el paso de los siglos. En dicha fiesta se celebraban diferentes actos, como carreras de carros en el Circo Máximo en honor al dios romano Sol, cuyo culto se había afianzado de manera tardía a lo largo del siglo III. No en balde se trataba del sol invicto, ese sol que nunca muere, pues a pesar de esconderse por la noche, renace diariamente al amanecer y que a partir del solsticio de invierno hace que los días comiencen a ser más largos.
De hecho, de acuerdo con la religión romana tradicional, natalis no puede traducirse simplemente como nacimiento, sino también como la dedicación de un templo o el inicio de un rito de culto a una divinidad. Pero todavía hay más. Otro culto arraigado en una parte importante de la sociedad romana del Bajo Imperio fue el del dios de origen iraní Mitra, invocado a menudo como Deus Sol Invictus Mitras, y cuyo nacimiento también tuvo lugar, según la tradición, y ahora podríamos escuchar el repicar de los tambores, pues sí, tuvo lugar el 25 de diciembre. Qué casualidad, ¿no? La comunidad cristiana se fue consolidando poco a poco en la antigua Roma, primero en los sectores más populares y luego, ya durante el siglo III, en las altas esferas del imperio. Así, a principios del IV, diversos edictos lo sacaron de la ilegalidad, lo que dio pie a conciliar las viejas creencias paganas y las emergentes cristianas. Y es en ese contexto que se escogió, que se escogió la fecha en que debía conmemorarse el nacimiento de Cristo. Las razones son múltiples, pero es importante tener en cuenta lo siguiente. Históricamente nadie duda de la existencia de Jesús de Nazaret, aunque no podamos caer en el error de confundir a Jesús con Cristo. Jesucristo es el resultado de la unión de un hombre, Jesús, un judío que efectivamente vivió en la primera mitad del siglo I en Judea, y Christos, que en griego significa el ungido, y que se trata de una construcción mística cristiana mucho más tardía. Un aspecto importante de esta construcción mística era fijar su fecha de nacimiento. Los primeros cálculos la situaron en marzo o en noviembre, pero según consta en un martirologio cristiano del 336, entonces ya comenzaba a celebrarse en algunas comunidades el 25 de diciembre. ¿Y por qué? Las razones son múltiples. A la práctica, permitía la coincidencia de la festividad pagana del Natalis Invicti con la cristiana del Natalis Christi. Asimismo, la elección cristiana del 25 de diciembre no eludía el simbolismo que encerraba la fecha del solsticio de invierno. De esta forma, del mismo modo que para quienes seguían el culto al sol en el siglo IV, este renacía el 25 de diciembre, los cristianos fijaron esta fecha como el momento en el que Cristo, el auténtico y verdadero sol de justicia, nacía para iluminar al mundo. Pues nada, ya tenéis un tema sobre el que conversar en la comida de Navidad. Mina romana en España. En Asturias, España, se encuentra la histórica mina de Salave, un yacimiento aurífero de oro explotado por los romanos hace más de 2000 años. Durante la época del Imperio Romano, se estima que extrajeron cerca de 7 toneladas de oro utilizando técnicas hidráulicas avanzadas para su tiempo. Hoy en día la mina permanece inactiva, aunque se cree que aún alberga vastas cantidades de este metal precioso. Un nuevo proyecto de extracción, liderado por la empresa Exploraciones Mineras del Cantábrico, pretende obtener más de 30 toneladas de oro en los próximos años, despertando tanto interés económico como preocupación medioambiental. El Ayuntamiento de Tapia de Casarriego y colectivos locales han presentado numerosas alegaciones, alegando que los costes ambientales podrían superar los beneficios. El futuro de esta mina, que guarda el legado de la ingeniería romana y un potencial millonario, aún está por decidir. Saludos de Toni Conejo, Miguel Ángel Violán, Rosa María Costa, Patricia Violán, Ferran Badía, Ricardo Valezzi, El Perro Gladius, Orquesta de Cave Canem, cuadro de actores y actrices de Cuidado con el Perro, y saludos también de quien nos habla y admira profundamente, Charlie Diego. Feliz Navidad, próspero Año Nuevo y felicidad. El último que apague la antorcha y que el perro nos muerda el trasero en estas fiestas. Ya llega la Navidad, en Cave Canem la vamos a celebrar, con historias de Roma y mucha pasión.
Viva Roma, viva la Navidad, qué celebración. Cabe Canem, el podcast de la antigua Roma que vale un imperio. Cabe Canem, te deseamos alegría y sonrisas. Si nos escuchas tú, entonces brinda y canta con nosotros, que tengas toda la felicidad. Bendecida por los dioses romanos, y ahora voy a lavarme